Ok, ahora sí ya está grabando. Como decía, en esta clase vamos a comenzar con los tipos numéricos relacionados a MATLAB, que es en el cual tenemos interés, ¿no? Como estudiantes de ingeniería. Dentro de los tipos numéricos, vamos a ir anotando acá para que podamos ir tomando pequeños apuntes. Ok, tipos numéricos. MATLAB. Ok, dentro de estos tipos numéricos en MATLAB tenemos esencialmente dos tipos, que son los que conocemos clásicamente en lenguajes de programación también están bastante presentes, son los enteros y los puntos flotantes. Estos dos tipos de números que maneja MATLAB en realidad nos permiten hacer todos los cálculos que han logrado ver. Aquí sería de punto flotante. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos números? Como ya tal vez es de manera bastante obvia, los de punto flotante se refieren más a aquellos aquello que llamamos con decimales. Estos tipos de datos que nos presenta MATLAB tienen diferentes formas de operar más o menos, tienen funciones específicas para cada dato. Por defecto, MATLAB está configurado para trabajar con números de punto flotante. Por ejemplo, si aquí coloco 5, ¿dónde está mi barrita? 5 dividido entre 2. Entonces lo que me va a dar es como respuesta, es un resultado de punto flotante, como pueden ver acá. Los resultados de punto flotante es los que están como por defecto configurados en MATLAB. Y a simple vista puede parecer que ni siquiera tiene sentido revisar los tipos numéricos, porque diríamos ya trabajamos con punto flotante todo y listo. Pero como ingenieros tenemos la misión de poder hacer eficientes los programas. Como estudiantes de ingeniería deben saber o deben tener experiencia que al trabajar con memorias, por ejemplo, con microcontroladores como el Atmega 328 o los ATtiny, que también son de Atmel, tienen memoria bastante limitada. Entonces hay que velar por esa memoria. Cada byte cuenta en realidad. Y por eso es que vamos a revisar estos datos. Cuando por ejemplo, un Arduino se conecta hacia MATLAB para poder recabar datos de algún sensor, por ejemplo, un sensor de humedad o cualquier de temperatura, los datos que envía, por ejemplo, Arduino son cierto tipo de enteros. Si, digamos, esos enteros los mandas acá y MATLAB, como por defecto trabaja de punto flotante, entonces hay una incompatibilidad ahí y los datos o el programa puede lanzarnos un error por incompatibilidad de datos. Eso también vamos a verlo cuando hagamos la conexión entre un microcontrolador y el programa de MATLAB. Ok. Los tipos que tenemos dentro de los enteros, que también se subdivide, son en esencial 4, que son vamos a ver acá, tipos de números enteros. Son esencialmente 4. Y esto está muy enfocado justamente al uso de memoria, que son los int8, después están los int16, están los int32 y los int64. Estos tipos de enteros, cada uno a lo que se refiere este 8, 16, 32 y 64 es justamente a la cantidad de memoria que ocupan. En este caso, int8 se refiere que es un entero de 8 bits. Los que
tienen experiencia con otros lenguajes de programación o si alguna vez han recibido algún concepto de memorias o trabajo de memorias, van a comprenderlo rápido. Este entero se refiere a un entero de 16 bits o 2 bytes también podría ser, o un word como quieran decirle. Este entero es de 32 y este de 64. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos enteros? La diferencia es que el int8 como usa menos memoria, entonces tiene un rango más corto de números. A ver, vamos a revisarlo. Justamente hay una función que se llama intmax. Aquí, como pueden ver, la ventaja de trabajar en un live script es que MATLAB te permite, o bueno, te ayuda con los comandos que quieres escribir. Intmax en este caso es una función que nos permite ver el máximo número que puede almacenar una variable de este tipo. Por ejemplo, un int8, vamos a ver acá, nos dice que un int8 es el máximo número que puede almacenar es 127. Entonces este 127, esto parece muy limitado en este punto, o sea, solo de 0 a 127, aunque no necesariamente. Por ejemplo, en estos int nos permite también trabajar con números con signo. Si ponemos int min y vemos el mínimo del tipo de este entero, vemos que su mínimo número puede ser menos 128 y su máximo es 127. ¿Para qué nos pueden servir estos datos? Mucho depende del programador, mucho depende del programa, del sistema en que estén trabajando. Por ejemplo, si su variable se refiere a la edad de una persona, pocas personas, o hay casos muy limitados que sobrepasan los 127 años. Entonces puede ser ideal trabajar con este tipo de variables, este tipo de enteros, para que más que todo puedan ahorrar memoria. Bien, de la misma manera podemos averiguar los valores máximos. En el caso de int16, perdón, como pueden ver, el máximo número que puede almacenar un int16 es de 32.767 y el mínimo también cambia. Disculpen chicos, ¿alguien quiere entrar? Aquí está. Ok. Y nuestro más grande entero es justamente el 64. Eso pueden ir probándolo ustedes en casa, o bueno, donde estén en su MATLAB. Como pueden ver acá, nos da un int64 que es un número gigante, que la verdad es que no está difícil de leer, y su mínimo también es un número bastante grande. Entonces estos números pocas veces creo que vamos a usar números tan grandes como el int64, justamente porque albergan números muy grandes, pero también la desventaja es que nos quitan mucha más memoria. Cada número de int64 almacena 4 bytes, o sea, almacena en 4 bytes. Eso, por ejemplo, en un microcontrolador es muchísimo, es mucha memoria para un número. Ok, por defecto, MATLAB trabaja justamente con estos números, con el int64. ¿Qué hacemos nosotros para poder cambiar un entero a otro tipo? Justamente lo que podemos hacer para poder cambiar es, por ejemplo, si queremos cambiar un valor, digamos 5, que queremos que sea, como es un número pequeño, queremos que sea int8, entonces usamos la función int y con paréntesis la cubrimos. Aquí, int8. Entonces esto lo que va a hacer es que va a convertir el número a este tipo de entero. Y aquí, como pueden ver, me sale ansint8
el número, el valor y el tipo también. Entonces, de esa manera podemos ir ahorrando memoria o podemos escoger correctamente el tipo de enteros con el que trabajamos. En Arduino no sé, no estoy seguro si alguien tal vez tiene un dato más preciso, los enteros con los que trabaja Arduino. Por ejemplo, hay la, el tipo de número en Arduino que se llama byte, que es para almacenar valores pequeños justamente. Cuando uno quiere exportar este tipo de números o enviarlos por serial hacia MATLAB, digamos, para que los almacene, entonces de entrada nosotros tenemos que recepcionar con este tipo de números. Continuo 8, nuestra variable tiene que ser este tipo de números. Si no va a estar esperando, si no lo configuramos, nos va a esperar con este tipo de configuración IN64. Y el programa nos va a lanzar con que es incompatible porque faltan datos, faltan ceros y unos que llegue para rellenar todo esto. Es justamente lo que nos permite hacer una buena compatibilidad entre un microcontrolador y el software MATLAB. Ok, además de los enteros que tenemos acá, tenemos otro tipo de enteros, pero en este caso son enteros sin signo. ¿Esos para qué nos sirven? La verdad es que son idénticos a estos. La única diferencia es que podemos ampliar el rango de trabajo al omitir el signo. Justamente como el ejemplo que les daba hace un momento de la edad de una persona. Jamás una persona va a tener una edad negativa. Entonces, pueden trabajar con estos datos que son sin signo. La ventaja de trabajar con ellos es que amplían el rango al ya no tomar en cuenta los números negativos. Por ejemplo, acá en el IN64 su mínimo es negativo. Pero al no tomar en cuenta el negativo, justamente porque hay un byte, un bit de hecho, mejor dicho, un bit que lo usa para signo. Entonces, al obviar esto, entonces ya podemos usar ese bit justamente para sumar números, para añadir números. Si ponemos el máximo del int8, que es un entero sin signo, vamos a ver que es más grande, 255. Aquí habíamos visto, a ver, vamos a colocar 8. Su número máximo de un entero de 8 bits es 127. En este caso con signo, un entero con signo. Un entero sin signo, como podemos ver, nos da un 255. Es el doble. Y su mínimo, obviamente, como es sin signo, tiene que ser 0. Aquí es. Ok. Como pueden ver, es de 0 a 255. Y lo mismo pasa con los otros. Por ejemplo, su mínimo es el mínimo del más grande se va a convertir en 0 y el máximo se va más o menos duplicar. Creo que es el duplicar menos 1, creo que es. Lo duplica en menos 1. Ok. Una vez contemplado estos dos tipos, son los enteros con los que usualmente trabajamos, vamos a ver, y los que usualmente configuramos para trabajar con memorias de microcontroladores. El otro tipo de datos, que son los de punto flotante, son casi parecidos, pero solo cambia algunos detallitos. Está punto flotante. Ok. En este caso no tenemos puntos flotantes sin signo, o solo tenemos dos tipos, no como en los enteros que hay aquí, 4 tipos. En este caso, dentro de los números con punto flotante, solo tenemos los tipos doble y los tipos single. Tiene conceptos parecidos a los otros, o sea que, digamos, uno ocupa más memoria que el otro. Y el double, que es el más grande justamente, es el que está por defecto en MATLAB.
¿A qué se refiere este doble por defecto? La memoria que ocupa un doble por defecto es igual a 64 bits, que es el 8 por 8, 8 bytes en realidad, 8 por 8, 64. Sí, 8 bytes. Este es 4, este es 2 y este es 1. 8 bytes, es mucha memoria. En cambio, en los singles, los bytes que ocupan un single son mucho menos, es de 32 bits, o sea, son 4 bytes. Eh, Justamente el double es mucho más grande porque nos permite trabajar hasta con 52 decimales más o menos. Depende mucho de la computadora en la que estén ejecutando. Y los single nos permite trabajar hasta unas 23 decimales. Eso es más o menos, 52 más 1, menos 1, depende de la computadora en la que estén trabajando. Igualmente single, depende mucho de la computadora en la que estén trabajando. Vamos a justamente ver estas precisiones con, con, con el buen pi, el número pi. Okay. Vamos a ver con cuántos decimales trabaja nuestro... ¿Dónde están las comillas? Aquí está. Vamos a ver acá. Justamente nuestro tipo de dato, que es el single dentro de los números flotantes. Okay. A ver, ¿dónde están? Aquí está. Ok, como pueden ver acá, justamente el single me permite trabajar más o menos hasta los 23. A ver si contamos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Y este 0 no estoy seguro que sea parte de pi. A ver si vamos a colocar aquí, digamos, 25. Como pueden ver, nos cuenta, en el caso de mi computadora, solo nos cuenta unos 22 decimales. 23 más la parte que no es decimal. Y los demás, si es que le damos más espacio, o sea, le damos formato de impresión con más decimales, entonces nos comienza a rellenar simplemente con 0. Como ven acá. Entonces, es el límite de nuestro tipo de datos single. ¿Qué es lo más óptimo para trabajar, en especial en las ramas de ingeniería? Un single creo que es suficiente. Hace unos meses leía que la NASA utiliza 15 decimales en su número pi para hacer sus cálculos. O sea, es suficiente. A esas distancias tan grandes que son en el espacio, les da un margen de error de metros, 1 o 2 metros, pero el espacio es gigante. Entonces, unos 15 decimales para la NASA es suficiente trabajar. Entonces, para nosotros como ingenieros, creo que menos todavía, ya que redondeamos muchas cosas. A ver, y ahora comprobamos el pi normal, que sería en este caso el double, que es el por defecto con el que trabaja. Como pueden ver, nos da muchos más decimales acá. Bueno, al comienzo había dicho que eran 52 decimales, ahora vamos a ponerle 55. Y como pueden ver, por ejemplo, en mi caso, trabajo con menos decimales que 52. A ver, son 55, aquí sería 52, 49, 48 decimales en caso de mi computadora. Esos son los decimales, bueno, la memoria que ocupa un double en mi computadora. Pero usualmente va por ahí. En caso si tienen mucha más memoria, entonces puede trabajar con más decimales dependiendo. Pero aún así les da muchísima más precisión. ¿Ok? Ok. A ver, vamos a
Vamos a comprobar igual los valores máximos que nos ofrecen, tanto sea el double y el single. Igual usamos las funciones, así como el otro era int max, int min. En el caso de los números de punto flotante usamos real max y real min. Aquí vamos a usar double. Como pueden ver, su máximo es 1.797 por 10. Esto es como si fuera por 10. Por 10 a la 308. Es un número gigante. Y su valor más pequeño de igual es bastante pequeño. Es a la menos 308. Eso en el caso del double. Y en el caso del single, aquí me añade una L por demás. Nos permite trabajar hasta 38 por 10 a la 38. Ok. ¿Qué sucede en este caso si por alguna razón nosotros excediéramos el valor de nuestros máximos o nuestros mínimos? En el caso de MATLAB, bueno, del número double, que es nuestro número más grande, que puede almacenar un número más grande. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Problemas doble, 1.79. Eso nos dice que es su valor máximo. Pero justamente también MATLAB nos da un pequeño margen. Por ejemplo, si yo coloco 2 a la 308, que es ligeramente más grande que este valor, lo más probable es que me siga reconociendo. Bueno, en este caso no. Hay otras computadoras, en mi otra computadora todavía me sigue reconociendo, aunque me da el mismo valor que el de arriba. En este caso, si nos pasamos de ese número, entonces ya MATLAB lo considera infinito. Y en el caso de números más pequeños, vamos a ver 2 a la menos, ¿dónde está el menos? Aquí está, menos 308, vamos a ver. ¿Acaso sigue reconociéndome? A ver, vamos a ver cuánto es el mínimo. 2.2. A ver, 2.5 vamos a colocar. Sigue dando aún. A ver, habría que... A ver, vamos a... 309. Sigue reconociéndome, 310. Y eso que aquí nuestro mínimo nos dice que es de 308. Bueno, a ver, 320. Sigue reconociéndome. Justamente ese margen que nos da MATLAB. Esta mirada es decir, en 330 ya comienza a considerar que el valor es 0. En la computadora hay justamente cuando se trabaja con decimales, suelen haber errores en los cálculos con números decimales, en especial cuando se quiere alcanzar mucha precisión o con ciertos números. MATLAB suele arrojarte en vez de 0 valores muy pequeños. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, porque depende como cada uno, bueno, hay estudiantes de diferentes áreas, entonces algunos tal vez pueden trabajar con números muy pequeños, por ejemplo los químicos tal vez. Entonces en ese caso sí valdría la pena revisar si es que lo que MATLAB nos está devolviendo es un 0 o es realmente un número, el resultado es un número muy pequeño. Ok, continuando con esto, vamos a pasar a los números complejos. Creo que ya no hay nada más respecto a los enteros. No sé si alguien tiene alguna duda, porque ya hemos visto, creo que se puede entrar a más profundidad, pero no creo que sea necesario. Creo que es suficiente para arrancar con MATLAB. Vamos a reducir esto. Ok,
Ahora vamos a revisar los números complejos. Afortunadamente MATLAB también nos permite trabajar con números complejos. ¿Cómo hacemos números complejos o cómo escribimos números complejos en MATLAB? Hay dos formas de escribir. En la universidad usualmente trabajamos con la letra I, o para describir a los números imaginarios, por ejemplo. En este caso, MATLAB nos permite usar la letra I, sí, también, pero también nos permite usar la letra J. ¿Cómo definimos números complejos? Usualmente en MATLAB la forma más común de definirlas es de manera binomial. De manera binomial, por ejemplo, menos, ¿dónde está? Menos 6J. Si le damos Enter para que lea la consola, entonces como pueden ver acá, nos permite verla de manera binomial. O mejor dicho, nos reconoce nuestro número D. Y aquí pueden ver, ya MATLAB internamente lo cambia ahí. Si quieren trabajar con I, también es perfectamente válido. Ok. En el caso de los números complejos, es el único número o la única situación en la que se puede hacer esto, de unir aquí como 6, porque recuerden que I matemáticamente representa un raíz de menos 1. Es como si estuviera multiplicando aquí 6 por raíz de menos 1. MATLAB nos permite escribirlo de esta manera para que se nos haga más fácil y no tener que estar escribiendo. ¿Dónde está mi asterisco? Aquí está. No tener que estar escribiendo de esta manera. Como pueden ver, considere reemplazar IJ por 1. Por 1 y incluso nos dice o lo unes al número, o entonces si vas a multiplicar, entonces hazlo por 1 y no solito la I o no solito la J. Entonces, pero hacer eso es mucho embrollo. Entonces, esta es la forma correcta de anotar los números complejos, pero es en la única situación en la que se hace esto en MATLAB. Si digamos tienes una variable A que vale 5 y digamos que quieres, y también tienes B que vale 3, no puedes hacer para multiplicarlos esto a B, porque MATLAB no te permite, te dice que no es reconocido. Entonces, en todas las demás, excepto en los complejos que te permite, siempre debe estar multiplicado. Siempre. También dentro de los números complejos podemos ver, digamos que se presenta la situación en que hay que hacer, digamos, 2 más solo J o es un I. En este caso, como nos recomienda MATLAB, siempre, si el coeficiente es 1, entonces anótenlo. El coeficiente tiene que estar anotado, no lo dejen así, solo J. Porque MATLAB nos va a dar una alerta de que no está bien escrito. Ok. MATLAB nos da facilidades para trabajar con números complejos, incluso para convertir números enteros a números complejos. Arrays completos pueden ser convertidos a números complejos. ¿A qué me refiero con arrays? O matrices, ya que creo que tenemos mejores conceptos de matrices. Matrices pueden ser convertidas a complejos. Para esto justamente nos sirve la función complex. Podemos meter un número, un entero, y como pueden ver, aquí nos convierten a complejos. ¿Por qué esto? Porque MATLAB, hay situaciones en las que tenemos que multiplicar enteros por complejos, o cosas así pueden ser necesarias, o matrices enteras con matrices complejas. Entonces, lo que matemáticamente usualmente hacemos es simplemente ponerse el valor de 0 al lado en el binomio que representa los números imaginarios. Pero si lo multiplicamos directo así, entonces MATLAB no nos va a permitir
tenemos que convertirlo a números complejos también, aunque sea solo para que tengan esta parte en cero. Como les mencionaba hace un momento, nos permite hacer conversiones de matrices completas a complejos. Eso nos facilita muchísimo. Aquí pueden ver 1 por 4, sí, 4, 5, 6. Entonces, respecto a números complejos, no hay mucha ciencia, no hay mucha magia. De las cualidades que vamos a necesitar, la vamos a ver más adelante cuando trabajemos más a profundidad con estructuras de datos, que es donde se vea de mejor manera lo que es arrays, matrices y algunas cosillas más. Ok, cuando trabajamos con números, retomando el ejemplo anterior de la situación en que conectamos un microcontrolador o un sensor a MATLAB y queremos capturar los datos en el tipo de dato correcto, usualmente no sabemos muchas veces qué tipo de datos nos está enviando el microcontrolador. O a veces, si digamos no somos nosotros quienes programamos el sensor y todo, entonces solo nos manda información y nosotros tenemos que procesarla. A veces no sabemos qué tipo de información está mandando. O sea, está bien, digamos, está configurado en serial, nos manda un entero o nos manda un flotante, pero no sabemos bien qué tipo de dato hay que calzar a MATLAB para que funcione correctamente. Entonces, MATLAB nos facilita este trabajo con la función class. La función class lo que hace es, nos pide un objeto, nos pide un dato, una variable, y nos identifica qué tipo de dato es. Por ejemplo, a ver, ya que está ya A. A ver, ¿dónde está char? En este caso, A. 5, a ver. Vamos a ver. Vamos a crear primero aquí una variable, digamos. La variable X, que va a valer un int, digamos 16. Y vamos a poner el 7 ahí. Ok. Ya. Entonces lo que podemos hacer al buscar justamente ese objeto. 16, 24. Ya, a ver. En el caso de muchachos que les pase, por ejemplo, como a mí en este caso, que debería identificar, pueden usar, hay una función muy importante que es en MATLAB, que es la función help. Esa sí que nos va a salvar la vida, porque les permite obtener información del comando que están presionando. Por ejemplo, si pongo help class, justamente el objeto que estábamos usando, entonces aquí nos muestra qué es lo que hace esa función. Perdón chicos, un momentito, denme un momentillo. Ok chicos, aquí como pueden ver en la función help nos ayuda a verificar las funciones. Cualquier función que ustedes quieran ver, entonces pueden anotan help, anotan la función y aquí les voy a describir. Y nos dice que la función, esta función retorna el nombre del objeto de la clase.
Aquí nos da un ejemplo, una sintaxis, class name, class, objeto. Aquí, por ejemplo, el argumento es el objeto, es objeto o literal, variable o expresión. Class name, ya. Clase de ejemplos, clase de Java. Ok. Sí, no, yo me estoy equivocando. No, nos permite identificar clases en el caso cuando creamos objetos. No, es algo que se lleva en la programación orientada a objetos. Espero que podamos llegar o a crear clases, pero se refiere, a ver cómo decirlo, un ejemplo para que se pueda entender en este momento. Podemos hacer un pequeño programa el cual le ponemos cierto nombre. Ese programa puede tener sus datos y sus funciones internas. Entonces muchas veces creamos entidades de ese archivo. Por ejemplo, en programación, diríamos en lenguajes de programación más conocidos como Python, Java, C. Entonces lo que se hace es usualmente crear objetos en programación orientada a objetos. ¿A qué se refiere? Así un resumen rápido. Creas un archivo donde colocas un nombre de clase. Esa clase tiene, por ejemplo, podemos poner el nombre de clase car o auto, y ponemos como propiedades, digamos, número de puertas, color de asiento, tipo de cubierta de asiento, etcétera, y funciones como arrancar, frenar. Entonces, todo lo que tiene atributos, como hemos puesto el número de ruedas y el número de asientos, y también que tiene funciones como puede ser arrancar, frenar, consumir gasolina, por ejemplo. Esa combinación hacen a una clase. Y cuando creamos un objeto justamente de ello, digamos un auto en particular, tomamos ese archivo como base, como plantilla, como si fuera un plano para crear un objeto, y le damos sus características particulares. Digamos, creamos un objeto, un auto específico, le podemos decir que es de 2 puertas, de 4 llantas, cubiertas de cuero, ¿no? Podemos crear la misma plantilla, utilizamos para decir, digamos, que nuestro auto igual tiene 4 llantas, ese ya tiene 4 puertas, asientos, no sé, de otra cubierta. Entonces, esa diferencia, justamente el crear ese tipo de objetos con plantillas, eso es un objeto. Y cuando ponemos como parámetro a class, es lo que nos permite, digamos, nos va a salir carro en este caso. El nombre de la clase para este objeto va a ser carro, porque está creado a partir de esa plantilla. Eso es lo que nos identifica class. En este caso de variables comunes, creo que no nos permite explicar más, que nos da solo el resultado. Ahora vamos a ver. Aquí está, int 16. También nos permite ver acá el tipo de dato que es para las variables sencillas. Esto nos va a permitir identificar el dato que nos va a lanzar nuestro microcontrolador. Si es un dato de 16 bits, entonces aquí podemos identificar, digamos, podemos suponer que esta X es el dato entrante, o un array, podemos suponer que acá está entrando datos, y para verificar qué tipo de datos es para trabajar correctamente con él, entonces usamos la función class, que nos va a decir el tipo de dato que es. En caso que por ejemplo, en Arduino lanzamos un bytes a través o datos tipo byte a través del puerto serial, entonces acá con esto podemos identificar qué tipo de dato nos está llegando, y con ello ya podemos trabajar con variables de ese tipo. Ok. ¿Qué más? A ver, en MATLAB tenemos varias formas de visualizar. Como pueden ver aquí, por defecto MATLAB trabaja con 4 decimales. O sea, bueno, no es que trabaja, sino visualiza 4 decimales. Por defecto trabaja con enteros, que es el de 64, o sea, números gigantes. En números decimales trabaja por defecto con double, que también tiene un montón de decimales. Si han visto
por defecto MATLAB trabaja con esta cantidad de decimales en pi cuando hacemos operaciones. Pero para nosotros como ingeniería es un poco molesto visualizar de esa manera los números. Entonces hay estilos para la visualización y esto podemos configurarlo y personalizarlo. A ver, vamos a cambiar acá. Incluso hay un formato de visualización que es muy interesante para ingeniería porque nos permite o nos facilita poder hacer la lectura. Visualización. Ok. Por defecto, en MATLAB, por defecto, la visualización está en formato short, que es formato corto, que nos permite ver 4 decimales o 4 decimales. Vamos a ver acá, digamos si pongo pi, y pueden ver, trabaja con 4 decimales. No que visualiza 4 decimales, no trabaja con la cantidad grandota, pero para nosotros nos visualiza estos 4 primeros decimales. Eso es por defecto. En el caso que quisiéramos trabajar por alguna razón o visualizar, mejor dicho, por alguna razón muchos más decimales, entonces lo que hacemos, usamos el comando format, y aquí nos muestra que hay varios tipos de formatos para mostrar, incluso hay hexadecimal. Banco se le usa para cuando quieres trabajar con cantidades más que todo tipo monetarias, con 2 decimales, para que no haya esas sumas de decimales que pueden llevar a un error, en especial en cuestión de dinero. En bancos, cuando hacen análisis de datos, es muy importante esto y bastante riesgoso si se te comienza a ir escapando un decimal, que en los lenguajes de programación también se tiene ese riesgo. Por eso es que cada lenguaje de programación tiene ya sea su función, su librería, para trabajar netamente con cantidades monetarias. En este caso, a ver, si quisiéramos más largo, ponemos format long y vamos a ver MATLAB con cuántos nos muestra. Como pueden ver aquí son muchos más decimales. Hay uno en particular que es el que nos va a servir a nosotros cuando trabajamos con MATLAB, que es justamente, ¿dónde está? Aquí está, shortening ingenieril. ¿Esto qué beneficio tiene al short por defecto que está en MATLAB? Es que, a ver, vamos a colocar pi. Como pueden ver acá, nos comienza a elevar, o sea, por 10 elevado a la. Lo ventajoso de esto es que si usamos números grandes, por ejemplo, si este número que esté, como pueden ver acá, siempre lo va a colocar en múltiplos de 3. O sea, va a ir por 10 a la 3, por 10 a la 6, por 10 a la 9, por 10 a la 12. Eso por la razón de que nos facilita mucho a nosotros en la lectura, porque trabajamos mucho con kilos, con gigas, con megas. Entonces eso nos ayuda a la lectura rápida. Es un formato, un plus que nos da MATLAB para poder trabajar con ello. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplito aquí abajo. Vamos a calcular aquí. Vamos a calcular el par de un bracito con su fuerza. De cálculo de par, ok. La función que estoy colocando acá, clear, ya lo había mencionado en la anterior clase, nos permite borrar. Justamente esto es lo que va a borrar. Cuando se aprieta clear, como pueden ver, las variables ya no están. Eso nos va a ayudar, bueno, para no confundirnos con variables. Por ahí podemos colocar una variable aquí abajo que está arriba ya con otro valor y podemos estar modificando.
Entonces puede traernos un poco de problemitas. Así que es siempre bueno colocar un clear al comienzo de todo el programa para poder estar claros con nuestras variables. ¿Ok? Vamos a definir, a ver, una fuercita. A ver. Así, este valor. Ok. Aquí, justamente, los comentarios nos ayudan a poder colocar datos para que tengan sentido, para que tenga sentido nuestro programa. Ok. Colocamos la fuerza, la distancia. Aquí podemos colocar que esto es brazo de palanca. Esto estaría en metros. Y el momento, que como todos ya saben de física, que sería la multiplicación de fuerza por distancia. Que esto es el momento. ¿En las qué unidades? Newtons metro. Ok. Si lo visualizamos así nomás, entonces vamos a ver. Disp para visualizar el valor. Aquí está. Ahorita lo tenemos configurado en formato ingenieril, entonces eso nos da, rápidamente podemos ver que es 2 meganewtons metro. Entonces eso nos facilita rápido a la interpretación. En caso de que estuviéramos trabajando con el format que es por defecto, si quieren volverlo por defecto, entonces ponen default o short también puede ser, que es lo mismo. Entonces les va a salir de esta manera. MATLAB nos facilita el trabajo de esa manera para poder visualizar los datos. Ok. A ver, lo vamos a dejar en el por defecto. Y vamos a continuar sobre eso. Ok. En las operaciones aritméticas, todos sabemos que hay cierto orden en que las operaciones se realizan. Primero siempre están los paréntesis o como que van de adentro hacia afuera. Entonces hay que tener cuidado con ello. En MATLAB en especial, aquí vamos a tocar un punto importante. Es uno de los puntos más importantes porque parece sencillo, pero tiene su ¿cómo decir? Su mañita. A ver, aquí vamos a colocar títulos. Vamos a aprovechar las operaciones aritméticas. Ok. En las operaciones aritméticas hay varias formas de hacerlo, pero MATLAB trabaja, bueno, como al comienzo les había dicho, trabaja con matrices, pero tiene diferente forma de operar cuando es una matriz que cuando es un escalar, en especial cuando son multiplicación y divisiones o potencias. La forma de anotarlas es un poquito diferente. ¿Okay? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Ok. Aquí vamos a poner el código. Ya. La suma, usualmente, por ejemplo, si podemos hacer una suma cualquiera, pero en este caso MATLAB no nos bota error. O digamos, a ver. Vamos a poner variables para que nos ayude a ser más rápidos. Digamos 2. B igual 5 y C 7.
Cuando trabajamos con escalares o matrices uno por uno, podemos hacer las operaciones clásicas, como siempre hemos hecho, digamos. 3 por A, ahí está, 3 por A, más, digamos, 2 por B, por C, y lo podemos incluso, ¿dónde está el file de Banaxa? Podemos elevarlo al cuadrado, C. Y MATLAB no nos va a lanzar, o sea, nos va a dar el resultado correcto. Pero ¿qué pasa cuando estos son matrices? Cuando, por ejemplo, trabajamos multiplicación de matrices o de arrays y queremos hacer, por ejemplo, multiplicación de elemento a elemento. A ver, aquí vamos a colocar, digamos, 1, 3, 5. A ver, aquí esto lo dejaremos acá, esto para que quede. Esto les voy a pasar y haremos otras pequeñas aquí abajo. Ya. Ya, ahora sí. ¿Qué pasa cuando son matrices o arrays y queremos hacer multiplicación de elementos? Es que MATLAB no nos va a permitir o nos va a lanzar algún errorcillo. 2, 4, 6. A ver, aquí pondremos A por B. Como pueden ver acá, no nos permite. A veces queremos multiplicar, digamos, el 1 por el 2, el 3 por el 4, el 5 por el 6. Pero como MATLAB es bastante estricto con las matrices, entonces ustedes saben las leyes básicas, las reglas básicas para hacer una multiplicación de matriz. Las columnas del primero, de la matriz A, por ejemplo, tienen que ser igual a las filas de la matriz B. Entonces, ¿cómo hacemos si quisiéramos sumar? Porque hay muchas operaciones o situaciones en las que simplemente vamos a querer sumar el 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6, como pasa, por ejemplo, en Python, que nos hace esa suma bastante sencilla. Lo que se utiliza en estos casos es el punto, que lo que hace es la suma, bueno, mejor dicho, la multiplicación de elemento a elemento, 1 por 2, 3 por 4, 5 por 6. A ver, ¿cómo está esto? 1 por 3. A ver, ¿cómo es que he multiplicado esto? A ver. Ah, sí, está bien. Es que es justamente este 3 de acá. Ahora sí. Como pueden ver, la multiplicación en este caso se realiza de elemento a elemento. Entonces, es una de las cosas más importantes y cuando yo he trabajado con MATLAB las primeras veces, me confundía muchísimo, porque no sabía por qué ciertas cosas no funcionaban igual, no funcionaban bien. Estas operaciones de elemento a elemento se hacen muchísimo, en especial cuando haces tratamiento de datos, en procesamiento de señales y cosas así, que vas a querer multiplicar elemento a elemento. Y lo mismo pasa en caso de la división. Sí, ¿dónde está la división? Aquí está. Usando el punto sí nos permite hacer las divisiones respectivas, pero si no usáramos el punto, lo más probable es que nos va a hacer otra operación. En este caso, si no me equivoco, creo que hace tipo de división de matrices, como si 1 fuera la menos 1. Ya, pero no es lo que se busca. Usualmente cuando trabajamos con datos, lo que buscamos es la división o operación de elemento a elemento, y que también su respuesta sea una matriz. Para las operaciones de suma y resta, eso no va a haber complicaciones, porque hasta en el álgebra lineal
Matemáticamente las sumas, restas se hacen de elemento a elemento. No tienen ninguna operación especial o alguna forma especial de hacer estas. Hay funciones que nos ayudan a sumar, a restar, a multiplicar y hacer potencia, pero no son funciones que son por demás, digamos, si quieren ustedes averiguar más o algún rato ven por ahí tal vez en algún programa, pero no sé si lo encontrarán, que son funciones como plus, que lo único que hace es sumar. Podemos pero usar, digamos, el signo más. Y lo mismo hay con funciones como minus, como power también, que nos permiten hacer potencia. 2 elevado a la 3. Pero lo que usualmente hacemos cuando anotamos una operación es 2 elevado a la 3, que también significa lo mismo. Entonces, respecto a eso, no nos va a dar resultados diferentes ni nada. Son funciones que MATLAB está arrastrando de sus primeras versiones, pero que siguen todavía en su núcleo. Ok, hay casos interesantes, más que todo en la división. ¿Por qué? Porque MATLAB hace dos tipos de divisiones. Uno es bueno, hay funciones que nos permiten hacer dos tipos de divisiones. Obviamente el normal, que es esta, es entre 4, que nos da 0,5. Pero hay otra que si invertimos, por ejemplo, ¿dónde está la otra inversión? Si invertimos la barra, como en este caso, la operación cambia. Es como si dividiera 4 entre 2. ¿Para qué casos nos serviría este tipo de división? O sea, dividir hacia el otro lado, que usualmente lo común en la multiplicación es ir de izquierda a derecha. Esta función nos puede servir más que todo para cuando trabajamos con matrices. Nos va a ayudar muchísimo, ya que ustedes conocen que en las matrices, cuando quieres multiplicar o dividir por ciertas matrices, se van a ambos lados, ¿no? De una manera especial. Porque en las matrices no es conmutativa, la operación de matrices no es conmutativa. La multiplicación, por ejemplo, o la división. Y a ver, una de las últimas funciones que nos ofrece MATLAB para hacer operaciones que también se ven en los lenguajes de programación es el residuo o módulo, también le dicen. MATLAB nos ofrece dos funciones, que es rem, para hacer este tipo de operaciones. A ver si ponemos acá A igual a ya y B 6 para multiplicar. La operación rem nos va a permitir calcular el residuo o el remanente de que viene de esa palabra. Como pueden ver, está 2. O sea, es lo que sobra. Al dividir este número entre 6, el cociente y luego queda el residuo. Entonces, este sería el residuo. Y la otra operación es el mod, esta operación es más conocida en los lenguajes de programación, como que calcular el módulo. Usualmente suele usarse el porcentaje para calcular el módulo. Pero acá en MATLAB, con ambos podemos calcular lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre estas operaciones? ¿Por qué MATLAB las mantiene? En el caso de rem, rem mantiene el signo del numerador, o sea, con el residuo. Si digamos está A es 3542 dividido entre 6 y este es positivo y este es negativo, por ejemplo acá le voy a colocar negativo.
Como pueden ver, mejor dicho, aquí mantiene el signo del numerador. En este caso, que sería o del dividendo, mejor dicho. En el caso de mod, obtiene el valor del denominador. ¿Qué más? A ver. Respecto a números, las operaciones aritméticas que había mencionado hace un momento son hay un cierto orden en que se hacen las multiplicaciones, bueno, hecho, las operaciones, que es desde adentro hacia afuera. Obviamente lo primero siempre las operaciones se hacen los paréntesis, las potencias, que están en prioridad mayor. Luego se realizan las multiplicaciones, divisiones, y después las sumas, las restas, y para terminar las asignaciones. ¿A qué se refiere con las asignaciones? Es simplemente cuando hacemos una operación de asignación de una operación grande, que puede ser una operación, no sé, de un polinomio, por ejemplo, con varias cosas. Entonces, al final se hace la asignación. Vale, vamos a colocar aquí para no perdernos. Orden de las operaciones aritméticas. Ok. A ver, como número 1 tenemos los paréntesis. Desde los más internos hacia los externos. Como segunda parte tenemos la potencia. En este caso, no, potencia no hay ninguna prioridad, nada. Bueno, es lo que hace después de los paréntesis. Luego viene la multiplicación y la división. Y por último tenemos la suma. Bueno, penúltimo, sumas y restas y asignación. Eso en el caso de que hay una variable esperando para su asignación. A ver, por ejemplo, podemos colocar aquí A igual a 1, aquí B igual a 2. Ponemos 3 para que ya. Por ejemplo, si hacemos la operación aquí A más B por B, digamos, dividido, está. Entre B para que podamos ver elevado a más B dividido entre A por B. Ya. ¿Qué operaciones se hacen primero? Obviamente, como nos menciona acá, lo primero que se hace es lo que está entre paréntesis. En este caso sería la división. Se calcula primero esto junto a esta prioridad de acá, a esto. Después se realiza la potencia, que sería acá, más esto. Y según el orden, después realizar las multiplicaciones y divisiones. Cuando ya tenemos los términos sueltitos calculados, aquí me da, bueno, no, el valor de 3 ya. Cuando tenemos los términos calculados, entonces por último se hacen las sumas y restas. ¿Y qué es aquello de la asignación? Entonces, cuando simplemente tenemos una variable, aquí podemos. Por último, se hace el resultado de toda la ecuación del cálculo, se asigna a X. Ok. En cuanto a operaciones aritméticas, matemáticas, tipos de números, esos
son todos en MATLAB. Con esos es con lo que operamos, trabajamos en MATLAB y es con lo que vamos a estar trabajando. No hay más tipos de datos. Bueno, hay aquellos que había mencionado al comienzo, son de hora, de tiempo, date. Es más para trabajar con bases de datos. ¿Qué cosas vamos a ver ahora o vamos a trabajar justamente? Nos vamos a adentrar un poquito más en las matrices, en las estructuras de datos. Ok, vamos a guardar esto. Que se llame... A ver cuál era el título de esto. Tipos numéricos. Tipos numéricos. Sí. Ok, vamos a adentrarnos ahora un poco más perdón, chicos, en lo que es las matrices. Ok, ¿qué es una matriz? ¿Qué es un arreglo? Como ya lo habíamos visto hace un momento, una matriz, un arreglo es simplemente... Vamos a poner esto acá, ya. Ver estructuras de datos. Es lo que nosotros conocemos como listas, puede ser. Los que han trabajado en otros lenguajes de programación. Son listas en realidad entre corchetes. En MATLAB se hace así, entre corchetes. Si no me equivoco, por ejemplo, en Java se hace con llaves, las listas, los arrays. En el caso de MATLAB se hace con corchetes. Van a disculpar, chicos, están trabajando al lado, creo. Están golpeando. Ya. Dentro de las estructuras de datos tenemos 3 tipos de datos. Ya hemos trabajado muchísimo con uno que son, tipos de datos. Tenemos los escalares, los vectores y las matrices. Escalares, como ya habíamos visto, MATLAB las toma como matrices de uno por uno. A ver, ¿dónde está? Quiero insertar ecuación para que se vea bonito. ¿Dónde está el pobre? Uno por uno. En el caso de los vectores, son matrices que tienen solo una fila. Vamos a copiarlo aquí. Pero tienen varias columnas. Uno puede ser 1 por m. O en otro caso, pueden ser de varias filas y solo una columna. No sé si cuando hacemos la traspuesta de una matriz, por ejemplo, si es una matriz fila o una matriz columna. A esos nos referimos, que son los vectores. Y una matriz, por supuesto, es una agrupación de filas y columnas de dimensiones m por n. Por n. Ok. Los escalares son de 1 por 1, los vectores son de 1 por m o n por 1, vectores fila o vectores columna, y las matrices son de varias filas y varias columnas. ¿Cómo se define una matriz o una columna en MATLAB? Tenemos la matriz A, ponemos el vector, comenzaremos con los vectores. El vector A
Hay dos formas de definir una matriz, un vector. Más que todo se refiere al hecho de separar los datos. En MATLAB lo más común he visto es usar espacios entre cada dato. 1, 2, 3, 4, 5. Entre cada dato usamos un espacio. Espacio, espacio, espacio. Otra manera de crearlos también, otros que lo crean, es con comas. También es válido. Nos da también el resultado. Como puede ver acá. Es perfectamente válido. Entonces no hay ninguna complicación. Y esto es para los vectores, por supuesto. Pueden ser vectores fila. Y ahora vamos a probar las matrices completas, que también nos va a ayudar a definir los vectores columna. Si por ejemplo queremos crear una matriz, aquí ponemos matrices. Aquí ponemos vectores. Ya. Si creamos una matriz A de varias filas y columnas, lo que se hace, lo voy a separar por espacios, y para separar entre cada fila que tiene la matriz, lo que hacemos es usar el punto y coma. Después podemos hacer los elementos de la segunda fila, punto y coma de la tercera fila. Vamos a ver que aquí nos da una matriz de 3 por 3. Es la manera de definir una matriz. Para separar cada fila utilizamos punto y coma. Punto y coma. Hay algo que tal vez creo que no les he dicho. Cuando colocas un punto y coma, me he hecho acordar, al final de cualquier sentencia, lo que hace es que no lo imprime. Como pueden ver, no se muestra acá. Eso justamente está pensado para cuando tienes un programa grande o más largo que hace varios cálculos en el camino, pero no quieres saber el resultado de esos cálculos, solo quieres saber el resultado final. Entonces puede ir haciendo sumas, multiplicaciones, asignaciones y que te muestre muchos de estos. Entonces pues, no es lo que se busca, sino el resultado final. Justamente por eso es un programa. Para esas operaciones se utiliza punto y coma. Lo que hace no te muestra. Y si quieres verlo o quieres mostrarlo siempre, entonces podemos usar la función disp que en la primera clase hemos visto, que nos permite imprimir cadenas, nos permite mostrar variables. Si imprimimos la variable A, que es nuestra matriz, entonces nos muestra acá. ¿Qué diferencia entre disp y simplemente quitarle el punto y coma? Como pueden ver acá, si le quito el punto y coma, me muestra las dimensiones de la matriz, el nombre de la matriz y los valores. En cambio, usando disp solo me muestra los valores. Es como una consola, como salida de consola. Si alguien ha programado en C, salida en la consola, o en Python, igual en consola. En Python sería el print. Eso sería como el print. Y en C sería como el cout. Ok. Dentro las matrices se tiene que tener cierto cuidado. En algunos casos, por ejemplo, podemos definir matrices de manera incorrecta. A ver, definición de matrices. Podemos definir una matriz con diferente cantidad de elementos en diferentes filas. Eso nos puede traer problemas. Si coloco aquí 4 y aquí solo 5, 6, 7, vamos a ver qué nos dice MATLAB. Pueden ver, ya me arroja un error. Me dice dimensiones de los arrays no son consistentes. Entonces, MATLAB también nos ayuda con ello, detectando ese tipo de errores. Si es que colocamos una matriz equívoca aquí porque falta un dato. Recién me valida. Entonces debemos tener cuidado con esos datos o con la definición de la matriz,
en ese aspecto. Para definir una matriz genérica, una matriz vacía, simplemente, ¿para qué necesitamos una matriz vacía? A ver, cuando trabajas con sensores, usualmente para mostrarlas en un dashboard o en un HMI, como quieran verle, lo que es, usualmente van a ser arrays que van a ir almacenando datos, se van a ir llenando poco a poco. Entonces al comienzo siempre comenzamos con una matriz vacía. Y para definir esa matriz vacía, lo único que se hace es los corchetes. Y ya, eso es lo que genera una matriz vacía lista para ser llenada. ¿Cómo es que accedemos a los elementos del array, de matriz, todo aquello? Vamos a ver, definición de matriz vacía. Ok, a ver, aquí vamos a colocar el texto. Acceso a elementos de matriz. Okay. Vamos a generalizar con el término matriz, incluyendo los vectores, para no tener que estar rotando entre términos. Okay. Para acceder a los elementos de las matrices, depende mucho de si es de n por n, o m por n, o 1 por m. En el caso de que sea solo fila, vamos a ver, vamos a definir, digamos, aquí una matriz. Acá vamos para poder acceder, entonces lo que hacemos es justamente el nombre de la matriz, colocamos paréntesis y aquí ya nos muestra index. Index se refiere al índice. En los lenguajes de programación, en casi todos, comienza por 0. El primer elemento va a ser 0. Este sería 0, este sería 1 en casi todos los lenguajes de programación, excepto en MATLAB. En MATLAB no comienza por 0, comienza por 1. Eso hay que tener cuidado porque a veces nos acostumbramos con los lenguajes de programación y ya podemos equivocarnos en el dato que estamos obteniendo. Si pongo 0, MATLAB me dice que el índice debe ser un entero positivo o un valor lógico. Entonces, el primer elemento va a ser 1. Pongo 2. Ahora vamos a cambiar aquí datos para que ya. Sí. Como pueden ver, está accediendo al segundo elemento. Después accede al tercer elemento, que sería este 3, 565 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si le pongo un número fuera de rango? Me dice que el entero que estoy usando como índice no debe exceder 5. El índice excede el número de elementos en la lista o en el array. El índice no debe exceder 5. Entonces, igual nos puede generar un error y estos errores usualmente rompen el programa. ¿Qué quiere decir romper? O sea que si accedes a un número que no debes, entonces el programa se va a cortar, se va a detener y ya no va a dar. Vas a tener que reiniciar el programa. Y eso es bastante malo cuando estás en recabación de datos. Tu programa no puede cortarse. Ok. Pero en el caso de una matriz, por ejemplo, más grande, vamos a definir acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Aquí vamos a colocar 5 para que no nos dé el error. Ya. Acá está, podemos ver que nuestra matriz está correcta. Entonces, para acceder a los elementos, podemos ver que nos dice que primero debemos colocar la fila
y la columna del elemento. Esta es la fila y estas son las columnas. Quiero acceder, igual comienza por 1. Si quiero acceder al número 5, entonces debo ver, está en la segunda fila, fila 1, fila 2, columna 2, columna 1, columna 2. Fila 2, columna 2. Y podemos ver acá que accedemos al elemento que está presente en ese rayo. Y de la misma manera pueden ir rotando. Digamos, si quieren al elemento de la columna 3, entonces es el 6. Y de esa manera, chicos, pueden trabajar con arrays. O sea, no es complicado. Obviamente hay elementos, o mejor dicho, funciones que nos van a facilitar, más que todo para el álgebra lineal, para hacer cálculos, pero no podemos usar las funciones si es que todavía no tenemos en claro cómo definir una matriz correctamente, un vector correctamente. Entonces tenemos que tener en cuenta todo ello, ¿ok? Y para terminar, chicos, este día de clases vamos a ver una función que se llama, bueno, es una función que le llaman linspace, pero se representa con 2 puntos. ¿A qué quiere decir con esto? A ver, vamos a ver ahora. Por ejemplo, si coloco 1, 2 puntos, 4, vamos a ver qué nos lanza. Como pueden ver, nos genera una matriz, un tipo vector, del 1 al 4. Esto nos va a servir mucho para cuando queramos hacer bucles, cuando queramos generar, por ejemplo, un vector, una matriz. También podemos hacerlo espaciado, en especial para cuando queremos dibujar datos, plotear datos. Por ejemplo, si queremos plotear las temperaturas, digamos, en el rango de 1 hora, digamos, en cada minuto, entonces podemos colocar 1 a 60. Y eso ya nos va a generar el eje X de las temperaturas. Las temperaturas pueden ser las que hemos almacenado a través de nuestro sensor y para plotearlas en una hora, digamos. Entonces generamos aquí, como pueden ver, es un vector de 60 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si es que quisieran, digamos, distribuirlo entre cierto valor, pero con una cierta cantidad, entonces lo que tienen que hacer es aquí colocan otro punto y aquí colocan el espaciamiento. Digamos que quiero del 1 al 60 entre cada 3. Por ejemplo, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Esto se usa mucho en el graficado más que todo. Cuando, digamos, quieren una función, graficar una función con seno. A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, digamos que puede ser esto el tiempo. Y vamos a poner el tiempo, quiero... a ver, vamos a este. Vamos a poner que sea un valor X, digamos. Un valor X que vaya desde menos 1. ¿Dónde está? Menos 1 cada 0.01 hasta 1. Estos valores usualmente le voy a poner punto y coma para que no me salga todos los valores allí, porque deben ser como 100 valores. Entonces esto me va a servir para poder, a ver, aquí vamos a poner que para poder hacer nuestra grafiquita. Digamos que usamos la función seno, ponemos x. Entonces eso nos va a dar el resultado de todos los valores en esos valores. MATLAB no nos permite hacer cálculos como, digamos, continuos. Tienen que ser discretos. Y mientras más pequeño sea el intervalo, entonces lo hace más fiel. Si no, saldrían como cuadrados más o menos, o con puntas. Aquí vamos a ver esto, plot a x, y. Y va a plotear. Denle tiempo a mi máquina, muchachos. Sigue cargando, como pueden ver aquí.
Aquí está. Como pueden ver, el hecho del espaciado más cercano, entonces me permite graficar. Esto es desde -1 hasta 1. Para que se pueda ver mejor, aquí vamos a colocar desde -pi. A ver. Ah, no, me está graficando el otro. ¿Dónde está? A ver, a ver. Vamos a correr. Aquí me está cargando la ayuda de seno. Por eso está así. A ver, ¿dónde está? Esto vamos a cerrar. Cortar. Así. X era de -pi. Aquí colocamos 0.01 hasta pi. Vamos a poder verlo mejor. Y aquí va a graficar. Aquí pueden ver. Desde -pi hasta pi. Entonces, este espacio que nos permite configurar MATLAB de manera muy fácil es algo bien útil, esta función de los 2 puntos. Entonces ténganlo en cuenta, chicos, al crear, al momento de plotearlo vamos a utilizar mucho para generar igual matrices así rápidas, vamos a utilizarlo mucho al hacer operaciones. Eso, chicos, eso es. Véanlo, practíquenlo, más que todo, creen matrices, multipliquen, practiquen, porque hay errores que les va a saltar. Justamente esos son los que hay que ir viendo, cómo solucionarlo, y esas dudas son las que los tienen que traer a clases, o bueno, cuando nos conectamos, para que podamos checarlo. ¿De acuerdo, chicos? Hoy vamos a quedar acá, en esta parte, porque ya no queda mucho más por ver detalles así básicos. La próxima clase ya vamos a trabajar en lo que son bucles, condicionales, y vamos a ir adentrándonos a cosas ya más complejas. ¿Listo, chicos? Sí, en cuestión de matrices, números, eso sería lo básico que tendríamos que cubrir y espero que les sirva también. ¿Alguna duda, chicos, hasta dónde hemos avanzado? ¿Todo posible? ¿Todo claro, chicos? Les voy a pasar eso, lo que hemos ido escribiendo hoy día. Dale, hermano. Buenas noches. ¿Qué tal? Una preguntita, ¿cómo se puede utilizar la función print si es que el disk ya lo sustituye? No, en este caso el print lo daba como ejemplo que es usado en Python. El equivalente al print de Python en MATLAB es el disp para mostrar datos. Sí, en MATLAB no hay print. Bueno, hay uno que se parece, que se llama fprint, pero no es el print como de MATLAB. El fprint nos permite hacer impresiones de ciertos de números o con cierto formato. Justamente aquí lo hemos visto un poquito, a ver que cargue. ¿Dónde está? Acá, para mostrar. Esta es la única función que MATLAB nos da, digamos, parecido, que tiene un print dentro, que es fprint, para formatear, para mostrar cierta cantidad de datos de una variable. Pero así, print tal como está en Python, MATLAB no cuenta con esa función. ¿Alguna duda más, chicos? Ya, muchas gracias. No, de qué, no te preocupes. ¿Alguna duda, chicos, de lo que hemos avanzado? Si no, estaríamos quedando ya acá y nos veríamos el lunes. No sé si alguien ha tenido problemas de su instalación de su programa o todo tranquilo después. Todo
Pues hermano, entonces nos vemos chicos el lunes, sí, nos vemos el lunes. Voy a tratar de subir algunos ejercicios o algo, sí, algo para que puedan practicar el fin de semana y así el lunes estamos pilas con todo. ¿Listo chicos? Que descansen chicos, que tengan buen fin de... Feliz alazas.